San Juan, capítulo 13. Querido Dios, deseamos seguir tu ejemplo. Enséñanos a amar como tú amaste, de una manera incondicional. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández. En la gratitud por acompañarnos diariamente a meditar en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en la parte del capítulo 13. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Jesús le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Después que les lavó los pies, tomó su manto y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. A donde yo voy, no me podéis seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El capítulo 13 se desarrolla en torno a la cena pascual, la última cena conocida de esta forma por nosotros. Estaban allí acomodados, recostados, en unos sofás especiales. La famosa pintura de Leonardo da Vinci no refleja lo que realmente sucedía, porque no eran mesas como las que conocemos hoy, sino eran unos sofás donde la cabeza del uno quedaba prácticamente en el pecho del compañero que estaba detrás de él. Eran recostados, mesas bajas, y allí estaban los discípulos esperando a ver en qué momento llegaba el siervo que iba a lavar los pies de ellos. Jesús se levantó, tomó una toalla, tomó agua, la puso en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Nunca. Entonces Jesús le dijo: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro se imaginó de tener parte en el reino, así dijo: no, Señor, entonces las manos y la cabeza. Bueno, obviamente el Señor Jesús le explicó que ya estaban limpios y solamente el que está limpio requiere lavarse los pies. Este rito tiene un significado triple. Primero, simboliza la limpieza del pecado. Obviamente el rito en sí del lavamiento de los pies no tiene ningún mérito a menos que la persona se haya arrepentido y convertido y haya renunciado a su pecado, al pecado que tenía en su vida. El segundo símbolo es una renovada consagración al servicio.
siempre estar dispuesto a servir. No interesa la circunstancia ni lo humilde que sea el servicio. Y tercero, simboliza un compañerismo cristiano. Es la oportunidad para estar en mutua armonía. Pero el Señor Jesús con este rito les estaba diciendo que es importante la humildad, el servicio, la abnegación y la comunión. Surge allí la frase de Jesús: uno de vosotros me va a entregar. Jesús señala directamente que al que le dé el pan mojado, ese es, y se lo entrega a Judas. Pero aún así, los discípulos no entendieron, ni siquiera cuando Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Se presenta allí el anuncio de la negación de Pedro. Cuando Pedro dice: mi vida pondré por ti, Jesús le dice: mire, si antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pero en torno de esto, el Señor Jesús pronuncia la siguiente frase: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo que el Señor quería decir, lo nuevo, se enfatiza realmente, su potencia, su claridad está en la forma como el Señor Jesús amó a los discípulos. Los amó entregando su vida en la cruz. Primero, les da el ejemplo de la humildad, la abnegación, lavando los pies, y luego la entrega de su vida por sus discípulos. Esto es lo que el Señor dice: así como yo los he amado, que os améis unos a otros, que estén dispuestos a dar su vida por el prójimo. Esa es la invitación que queremos dejar a través del capítulo en este día. Que hoy tú decidas amar de una manera incondicional, así como Jesús estuvo dispuesto a demostrar su amor por ti y por mí, entregando su vida en la cruz. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.